Cordial saludo, tutor y compañeros. En esta ocasión voy a dar respuesta a las dos preguntas orientadoras que se han trabajado desde la guía para este curso. La primera pregunta nos plantea lo siguiente: ¿cómo se aborda la evaluación psicológica desde los procesos psicológicos, desde el componente efectivo, la parte de la personalidad, el componente cognoscitivo, el componente neuropsicológico y el componente psicosocial, pero visto desde un enfoque histórico-cultural? Es necesario comprender y entender que el ser humano es un ser integral, donde al momento de nosotros como psicólogos es poder explicar el comportamiento y la forma de ser del sujeto, no podemos hacerlo por una sola vía de explicación, sino que debemos tener en cuenta una manera holística al momento de hacer un diagnóstico o una intervención a una persona determinada. Por eso es fundamental tener presente que no solo el componente biológico es el que determina el comportamiento de la personalidad del sujeto. Eso nos lo enseña muy bien el enfoque histórico-cultural. ¿Qué nos plantea este enfoque? Que el ser humano tiene un desarrollo continuo, es algo dinámico, donde continuamente nosotros tenemos unos procesos de interrelación con diferentes entornos, pero tener presente que algo fundamental que nos plantea este enfoque: hay un componente histórico. Cada uno de nosotros tiene una historia, tiene unas experiencias positivas, negativas o regulares que nos han forjado un carácter, que nos han forjado una forma de ser. Y que de esa misma manera tenemos una influencia grande en la parte cultural, donde nos hemos criado, donde nuestra familia, digamos, nos dio esas bases de principios y valores, y eso es lo que determina el componente afectivo o emocional del sujeto, que con el paso del tiempo determina lo que es la personalidad de cada uno de nosotros. Eh, si bien es necesario hacer una aclaración, eh, se ha comprobado y se ha visto en diferentes estudios que personas que tienen dificultades en su parte, digamos, biológica, en su configuración biológica, que los llevan a tener dificultades, digamos, en la parte cognitiva o dificultades en su comportamiento, con estimulaciones de, digamos, de su cultura, de su entorno, de su historia, han mostrado una mejoría. Entonces eso quiere decir que nosotros somos unos seres integrales, donde debemos abarcar no solamente lo biológico, sino también lo psicológico y lo social, lo cultural, que es lo que nos engloba, y de esa misma manera nosotros al momento de hacer una intervención, un proceso terapéutico, vamos a tener que apoyarnos en otros profesionales que digamos tienen otras especialidades y que nos van a permitir tener una visión más amplia al momento de intervenir uno de los pacientes que requiera, digamos, de nuestro servicio. Sencillamente este enfoque, digamos, es muy importante porque nos enseña que el curso de la historia y la cultura determina y marca el comportamiento del sujeto en muchos momentos por encima del componente biológico o la configuración biológica con la cual nosotros venimos predeterminados por parte, digamos, de nuestros padres. El segundo interrogante que nos plantea el trabajo es desde el enfoque ecosistémico: ¿cuál es la relevancia del desarrollo dinámico de proceso, persona y contexto? Este es un modelo, digamos, muy trabajado, que se soporta en 4 pilares. El proceso básicamente nos habla de la interrelación o el relacionamiento del sujeto desde una parte dinámica que determina diferentes factores y que permite que el sujeto de una u otra manera empiece a definir su proceso, digamos, de personalidad. El segundo componente es la persona. Si bien acá la persona es vista desde una parte biológica, es válido entender y comprender que se tiene ese componente biológico desde la predeterminación biológica de cada uno de nosotros. En muchos momentos vemos, como se dice, heredó el genio del papá, heredó la forma de ser de la mamá. Entonces todo eso hace parte de una predeterminación biológica que sencillamente es transmitida de generación en generación. Allí es donde en el componente de la persona, esa influencia con los entornos, con los diferentes procesos, hace que esa predeterminación biológica empiece a cambiar, o por el contrario, que se reafirme más en el sujeto.
En cuanto al contexto, es fundamental tener presente que es visto como los sistemas recíprocos donde interactúa constantemente el sujeto con las diferentes personas. Y este modelo nos plantea cuatro subsistemas o cuatro contextos, que son el microsistema, el mesosistema, el esosistema y el macrosistema. Estos cuatro subsistemas lo que hacen sencillamente es un proceso de interrelación desde que la persona está en su niñez hasta la parte adulta, porque continuamente nos estamos relacionando con cada uno de estos contextos que nos permiten en muchos momentos cambiar formas de ser, cambiar formas de actuar, cuando de un momento a otro llegamos a una cultura totalmente diferente. No es lo mismo la parte sociocultural de América Latina a la parte sociocultural de Estados Unidos o de Europa. Entonces, cuando una persona de América Latina se va para uno de estos otros lugares, empieza, digamos, esos sistemas, esa interrelación con ese nuevo mundo a transformar en muchos momentos el comportamiento, la forma de ser del sujeto sin que uno se dé cuenta. Pero eso es lo que nos explica, digamos, este proceso ecosistémico, que nosotros estamos en una constante dinámica donde sencillamente estamos cambiando muchos aspectos según el entorno que nos rodea. Y finalmente, uno de los componentes, digamos, principales, el factor tiempo. En este caso, el tiempo es determinante en cuanto a las experiencias o los momentos en los cuales la persona ha compartido con los sistemas o las experiencias que ha tenido que vivir. No es lo mismo una persona que, digamos, desde niño hasta su juventud pasó por un proceso de maltrato, pasó por un proceso de rechazo, a la persona que quizá lo vivió solo en su niñez, pero en su juventud las cosas mejoraron. Entonces, la exposición del sujeto a eventos, a situaciones y a sistemas también determinan en muchos momentos la personalidad, que nos lleva de ese mismo momento a nosotros poder analizar y determinar cuáles son los aspectos que debemos mejorar. Muchas gracias.